Pasa a vosotros, hermanos. El pastor Orozco va a hacer una oración para esta conferencia de pastores y ministros y entramos en el tema. Adelante, hermano. Oremos, hermanos, te damos gracias, maravilloso Dios, por la oportunidad que nos concedes de estar reunidos. Te rogamos, Señor, los bendigas en esta mañana. Gracias por todos mis hermanos que pudieron llegar, Señor, que están. Aquellos que no pudieron venir, te rogamos los bendigas, Dios de los cielos. Danos, Señor, entendimiento, sabiduría para entender tu consejo, tu palabra, Señor, que todo lo que hagamos sea de tu completo agrado. Gracias por cada uno de mis hermanos que llegaron con bien. En el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe en todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Vamos a abrir la escritura, hermanos, en la primera de Juan, capítulo 2, y vamos a leer el verso 14. Primera de Juan, capítulo 2, verso 14, que dice así: Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, mancebos, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros, y habéis vencido al maligno. Primera de Juan 2, 14. La palabra donde vamos a tomar es la palabra para los mancebos o para los jóvenes. Os he escrito a vosotros, mancebos o jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros, y habéis vencido al maligno. A mí me gustaría que mi hijo fuera fuerte, que la palabra de Dios morara en él y que venza al maligno. Así como yo vencí al maligno en mi tiempo, básicamente vencer al maligno, y esto lo pueden investigar ustedes, está hablando de paternidad. El Padre eterno y el Padre de la mentira. Entonces, cuando una persona se entrega a Cristo, le entrega su corazón para perdón de los pecados, ahí vence al maligno, porque dejó de ser hijo del diablo y fue adoptado hijo por Jesucristo. Pero después de eso, tiene que fortalecerse, tiene que alimentarse y tiene que seguir venciendo al maligno ahora en el área de la tentación. En el área, porque Satanás se va a acercar a tocar su vida. No estamos hablando de demonios, estamos hablando del padre de la mentira. El tema no es el padre de la mentira en este día, pero quiero explicarles esto. Los demonios son una cosa, las jerarquías satánicas de Efesios 6 son una cosa, pero el padre de la mentira, para ponérselo de forma práctica, como que él tuviera frecuencia universal para con los hombres. Hay muchas ideas religiosas en las iglesias y muchos dicen Satanás no se puede acercar a 10 metros de la gente que alaba, que ora. Eso es mentira. Por supuesto que está sujeto y todo esto, pero si se le acercó a Cristo y lo cargó y le propuso tentaciones en el desierto, y en el desierto significa donde no te está viendo tu papá, tu mamá, nadie, en lo más profundo de tu conciencia, escucha bien esto, no un demonio, sino Satanás te va a hablar. Ese es un tema muy amplio, que no es el tema, pero que quede claro, no está hablando de los demonios, está hablando de la lucha personal con Satanás, y todo ser humano la tiene. En lo más profundo, en el área del ego, en el área de todo esto te daré, riquezas. Bueno, es un tema muy amplio, pero dejemos ese punto, vamos al punto que nos interesa. Hace poco el Espíritu Santo a mí me preguntó, el Espíritu de Dios me preguntó, ¿la palabra de Dios mora en tus hijos? Y yo quisiera que ustedes hicieran esa pregunta.
A vosotros les hablo, mancebos, porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros. Entonces yo contesté, Señor, la conocen, la han oído, toda la vida han estado ahí. No, esa no es la pregunta. se quedaron pasmados, ¿no? La pregunta es, Gamaliel, mi palabra mora en tus hijos. Ya me empezó a hablar el Señor y me volvió a meter a algo que ya me había dicho, pero que yo había abandonado. Hace como 1 año y medio más o menos, en una noche el Señor me levantó y me ordenó así literalmente que hiciera un día de reunión con mis hijos, que escogiera un día de la semana para reunirme con mis 2 hijos en la mesa y que les quitara toda distracción y que los comprometiera para que yo les diera la palabra de forma personalizada. Mis hijos se alegraron mucho, mi hijo, mi hija, muy calladitos, pero les dio gusto que su padre les diera tiempo. Lo hice una semana, lo hice otra semana, la siguiente semana salió un compromiso y ya no lo hice. Volví a retomar la siguiente, pero para la cuarta ya estaban ellos enojados por la inconsistencia de su padre. Y dije yo, vaya, después lo voy a hacer, pero era una orden del Señor. Pasaron unos meses, ya no lo hice. Andaba yo en la obra del Señor y hubo una fiesta en San Quintín y otra vez el Espíritu de Dios me habló: ve al culto con el hermano Pedro de Jesús. Ustedes dirán, el pastor está loco, que el Espíritu le dice. No, pues aunque no lo crean, no soy el único. Usted también, Señor, le dice cosas, que las haga o no, es eso. Usted sabe que Dios le habla y sabe a lo que me estoy refiriendo. Bueno, y ahí voy con el hermano Pedro de Jesús. Yo me sentí un poquito incómodo porque no estaba en mis planes. Siempre visito al hermano Pedro de Jesús, pero no, pues esa vez estaba el hermano Efraín II haciendo una actividad. Yo no pensaba quedarme, ¿no? Pero el Señor me dijo, te quedas. Y como que me quise resistir y mi esposa me dijo, nos quedamos. Caray, pues ya cuando la señora da órdenes, le tengo más miedo a la señora que a Dios. Porque a Dios lo veo muy lejano, ¿no? Y ella pues es la que me cocina y es la que hace todo. Entonces ella me dijo, nos quedamos. ¿Te acuerdas, mija? Así como enojada. Dije, pues nos quedamos. Pues, a ver cómo le hacemos para el hotel. No, el pastor me pagó el hotel. O sea, todo venía de Dios. Yo estaba ahí un poquito como fuera de lugar en mi mente. Cuando empezó a hablar el hermano Efraín II, el Señor me dijo, te traje para que lo escuches. Caray. Bueno, a mí siempre me ha gustado escuchar al hermano Efraín. No tiene desperdicio. Cuando el hermano Efraín predica, siempre se aprende algo. O sea, eso es de ley. Pero esa vez yo andaba como indispuesto, ¿no? Y voy escuchando la explicación de enseñar la palabra a tus hijos, cosas que ya sabemos todos nosotros, pero que el hermano, pues al ser un maestro de la escritura excelente, las explicó muy bien. No, pues yo me emocioné, dije, porque me gusta la enseñanza. Mira qué bien explica el hermano, mira qué bonito, y lo grabé y toda la cosa, tengo la grabación. Pero al final de su enseñanza, algo me llamó la atención y dijo, él habló de su experiencia con sus hijos y al último dijo algo que me dio mucha tristeza. Dijo, en todas las partes que he ido, solamente una familia o 2 han hecho caso de reunirse un día con sus hijos para darles la palabra. Y habló de un hermano que no tenía estudios académicos, pero que él tomó la palabra. Pero dice que esto rebota en las mentes. Y dije, vea nomás cómo somos de cabezones. Y el Señor me habló, mira, o sea, te estoy diciendo lo mismo. Vuelve al punto.
Y esta es la tercera vez que me dice, pero ahora me lo dijo con este texto. Mi palabra mora en tus hijos. Y yo le dije, ¿la conocen? Ahí están en el culto. Pues ¿cómo no la van a conocer? Esa no es la pregunta. No es conocer la Biblia, no es estar en el culto. Damos por sentado que nunca se van a salir del camino. Pero ¿saben qué, hermanos? Quiero explicarles precisamente eso. Pero miren, la explicación que yo les dé puede ser muy buena, pero si no vamos a tomar acción, no va a servir de nada. Y de hecho quiero invitar al pastor Efraín en una convención o en un retiro pastoral otra vez, para que nos explique otra vez con su característica forma, ¿no?, de explicar. Cada quien tiene su estilo, pero el tema otra vez, porque hay una resistencia y muchos hijos de pastores y predicadores se van al mundo, están en la iglesia y no conocen a Cristo, o lo conocen pero hay una desconexión. Hay versiones que dicen: a vosotros les escribo, mancebos, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece. Aquí en mi versión antigua dice mora, pero es lo mismo. Yo puedo tener una casita de renta porque soy, vamos a decir, empresario, y llego a Francia y me quedo una noche, pero no moro ahí. Morar es donde moro. ¿Dónde moras, Rabí? Pues ven y ve. Yo moro en la Narciso Mendoza 1048, ahí estoy, ahí habito. Bueno, mucha gente sabe la palabra, pero la palabra no habita en ellos. Hay una gran diferencia. La conoce y muchos hasta la debaten, pero la palabra no mora, no ha hecho morada en ellos. Fíjense, como dice el apóstol Pablo, son frases raras, hermanos, que a veces pasan por alto, ¿no? Dice: que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Que habite, o sea, está hablando de una relación. ¿Por qué Cristo se le ve fuera de la iglesia? Por ejemplo, en la iglesia de la Odisea, dice: tú dices que yo soy rico, no tengo necesidad de nada, pero estás engañado, eres un pobre, ciego, cuitado, miserable. Le habla bien feo al pastor de la Odisea, pero al final le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Dice, y es una iglesia y es un pastor. Si alguno abre la puerta, normalmente le aplicamos al mundo el texto para que vengan a Cristo. No, le está hablando a la iglesia de la Odisea. Si alguno me abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Vamos al punto. Estamos violando un mandamiento básico, fundamental, que viene desde el Antiguo Testamento. No se trata de establecer un discipulado, un nuevo proyecto para este año, que los proyectos son muy buenos. No, aquí se trata de un mandamiento tan fundamental que si no lo llevamos a cabo, nos vamos a lamentar en el horizonte después, cuando veamos que nuestro hijo es descreído, que muchos conceptos que pensábamos que ya los sabía o que ya los vivía, no los vive, los desconoce. Y les voy a decir por qué. Porque no es la responsabilidad del pastor, ni siquiera de las maestras de escuela dominical, que Dios bendiga a las hermanas, y puede haber muy buenos proyectos para enseñar a los niños y está muy bien. Pero hay una falta de esencia en la enseñanza. Esa esencia es buena, la maestra de los niños, el predicador que pueda venir, pero el hecho de que un padre se siente con su hijo a enseñarle la palabra, eso es otra cosa. Entonces quiero que levante la mano el que se reúne una vez por semana con sus hijos a enseñarles Biblia. A ver, quisiera. Ninguno. Bueno, yo hice mis intentos y los volví a hacer y quiero iniciarlos otra vez. Ya los inicié otra vez porque si el Señor me está llamando la atención,
Ahora, ¿por qué decimos una vez por semana? Bueno, les voy a explicar algo. Aunque nosotros no somos mesiánicos ni guardamos el Shabbat, pero el Shabbat se instituyó en el Antiguo Testamento para evitar que se violara ese mandamiento de hablarle la palabra a tus hijos. De tal manera que tu deseo de ganar dinero y de pagar tus cuentas no te estorbara para estar un día reposado con tu familia, un día a la semana. 6 días trabajarás y al 7º descansarás. Vas a decir, pastor, está predicando el Shabbat. No, permítame. No quiero que vaya a decir, no, el pastor quiere que prendamos una vela y rompamos el pan trenzado. Permítame, no estoy hablando de eso. Le estoy explicando la esencia del Shabbat era: no hagas tu obra ni tu deseo ese día. Entonces, fíjese, para que no se perdiera el mandamiento de Dios, literalmente los obligó. Deje de hacer lo suyo. Déjese de negocios y reúnase con su familia para hablar la palabra, orar. Punto. Entonces el Shabbat o el sábado, la observancia del sábado en el ambiente judío es lo que a ellos les ha servido a través de la historia para permanecer con una identidad como judíos. Porque estando en Francia, y aunque les quemen las sinagogas, cada padre judío con sus hijos alrededor de su mesa, un día a la semana, considera la palabra. Me gusta el sistema, ¿por qué no darle? Y yo lo estoy pidiendo todo el día, y que no camine tantos metros. No estoy hablando de eso, por favor, estoy sacando la esencia, ¿verdad? No se vayan a confundir, ¿eh? Así es, no, pues este pastor ya quiere volverse a las ordenanzas de la ley. Le estoy explicando la efectividad o cómo Dios obligó a Israel para que 6 días hiciera su chamba, pero no se olvide de mi ley. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Aquí está claro, ¿no? Vamos adelante, miren. Le voy a dictar ahorita 9 cosas que debemos hacer con la Escritura, con la palabra de Dios. 9 cosas. Repita conmigo, 9 cosas, 9 cosas que debemos hacer con la Escritura. Número 1, hay que amar la Escritura. Deuteronomio 6:6. A ver, vamos a Deuteronomio 6:6. Deuteronomio 6:6. Desde el 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Escucha el verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Cuando la Biblia habla del corazón y según el contexto se refiere a los sentimientos. Dice, por ejemplo, el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, no siente lo que está hablando, no lo vive, no lo tiene en su corazón. Entonces, número 1, la palabra se debe amar, debe estar sobre tu corazón. Fíjate bien que no está sobre tu hijo en este verso. Es para adultos el mandamiento. Primero tú, porque tú no le puedes transmitir a tu hijo lo que tú no tienes. La palabra se debe amar. Número 2, la palabra se debe de escuchar. Vamos al Salmo 78:1. Salmo 78. Salmo 78:1.
Escucha, pueblo mío, mi ley. A ver, digan conmigo, hermano. Escucha, pueblo mío. Escucha, pueblo mío, Mi ley. mi ley. Fíjense cómo dice, hermanos, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Ahora, yo a ustedes les pongo sillas para que se acerquen y nadie quiere acercarse. Yo la verdad no los entiendo, no me ofendo, pero no los entiendo porque la Biblia dice cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír. Si estás muy lejos me hacen que me esforce más yo, y yo cuando hay un conferencista bueno, yo peleo los primeros lugares porque me interesa. Pero la palabra se debe escuchar. Llevamos dos acciones. ¿Cómo? Amar y escuchar. Vamos a la tercera acción. La palabra se debe repetir. Vamos a Deuteronomio 6 otra vez. Las estoy ordenando en el sentido lógico, ¿no? Se ama, se escucha y luego se repite. Deuteronomio 6. 6, 7. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice el verso 6, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hermanos, a ver, mamás, ¿cuántas de las mamás aquí les enseñan a sus hijos textos para que se los aprendan de memoria? Fíjense bien que al niño no le puedes decir que amen la palabra, porque no la entiende del todo, no la valora del todo, pero la puede empezar a repetir. Levante su mano la mamá que le ha enseñado a sus hijos un texto o dos. 1, 2, 3, 4, 5. La mitad sí, la mitad no. Mi madre a mí hizo eso conmigo. Cada noche un salmo, el Salmo 4, el Salmo 8, el Salmo 91, el Salmo 23. La repetición es importante. Te digo, ignoramos nosotros el poder de la repetición en toda su profundidad, pero aquí no se trata de un sistema de Gamaliel o de Efraín Valverde o de nadie. Aquí se trata de un mandamiento. Antes de ir a predicar para allá, en tu casa, aquí, repítele la palabra a tus hijos. Entonces llevamos 3. La palabra se debe comentar. Comentar, porque dice, y hablarás de ellas. ¿Dónde? Estando en tu casa. Ahí sí yo levanto mi mano, eso lo he hecho todo el tiempo con mis hijos. Siempre comentando la palabra. En casa, andando por el camino, cuando llevo a mi hijo al trabajo, mira hijo, este texto. A veces me recibe de buena gana y a veces dice, órale, pero él tiene su tema, ¿no? Y está ahí andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. A ver, digan todos conmigo, hermano, andamos muy mal. Andamos muy mal. ¿Cuántos reconocen que andamos muy mal? ¿Verdad que sí? Y luego en el horizonte, ay, ¿por qué mi hijo ya se quiere ir de la iglesia? ¿Por qué? Porque no hemos cumplido con lo que dice aquí. La palabra se debe escribir a la vista. Es el Deuteronomio 6. Se debe escribir. Has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. O sea, cómprate cuadros, ponlos ahí en tu casa, pon una leyenda en tu carro, cuelga un texto. No es que, ay, pues para que no se suba ningún demonio, por favor. Pues, no estamos hablando de amuletos, estamos hablando del concepto que debe de golpearte los ojos. Yo estoy de acuerdo en esas camisas que traen los textos ahí. Estoy de acuerdo en el que tenga una leyenda en el púlpito, en tu casa.
cuélgalo en tu carro, mete la palabra. La palabra se debe meditar. Josué 1:8. Josué, ya aquí implica que tu hijo va a empezar a meterse a meditar en el concepto. Josué 1:8. Dice la palabra. Fíjense bien aquí, hermanos, que no es para un hijo, sino es para un líder, para Josué. El libro de aquesta ley, le dice Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca. Aquí se me pasó. Bueno, sí es el comentario, es la repetición, ya está incluido. Pero dice, antes de día y de noche meditarás en él. Meditar es, a vosotros hablo, mancebos, porque sois fuertes. Ya se lo aprendió. Y meditar es, cuando usted está trabajando, ¿qué será eso de fuertes? ¿Fuertes físicamente? ¿O será que son fuertes en el espíritu? ¿Será que son fuertes físicamente y vencieron al maligno, y como los jóvenes tienen mucha fuerza física, no cayeron en la tentación y los está encomiando? ¿O será que son fuertes precisamente porque la palabra mora en ellos? Escoja, investigue, vaya al griego, piense, pregunte, medite, dele vuelta en su mente, para que la palabra, porque si no, la palabra entonces en usted será como ese empresario que tiene una casita de renta en Francia, pero no habita ahí, nomás pasa, no se queda ahí. Hay una desconexión. Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero ¿y eso qué? Eso lo escuché desde niño, pero yo no conozco a ese Dios que ustedes me están diciendo. Porque no se logró, la palabra no habita en su corazón, se fue. Sí quisiera que se acercaran más, hermano, vénganse, están muy lejos. Vénganse, no pasa nada. Entonces la palabra se debe meditar, la palabra se debe de guardar. A ver, Josué 1:8 dice, meditarás en él para que guardes. Y la palabra se debe poner por obra para que hagas. Por último, la palabra se debe de entender. Salmo 78:3. Dice la Biblia 78. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábola. Hablaré cosas reservadas de antiguo, las cuales hemos oído y entendido. Una de las cosas por las cuales la palabra no se queda a morar es porque no la entendió. Dice la Biblia, los que fueron sembrados en el camino, dice, vienen las aves de los cielos y se roban la palabra, y cuando ya les explica, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Pero hay otra explicación de lo que caen. Dice, oyendo la palabra y no entendiéndola, así dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Cómo sabes si a tu hijo no le está arrebatando el Señor lo que está oyendo del predicador? Y deja tú que oiga el predicador, si tú no estás cumpliendo con el mandamiento básico,
hay una desconexión por la desobediencia del mandamiento. Es una forma sintética y tú crees que tu hijo está ya con eso, ya está completo. Está faltando porque, oiga, el padre que le está dando tiempo. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el primer contacto que tiene un niño con Dios? ¿Quién quiere responder? Cuando nace un niño, ¿cuál es el primer contacto que tiene con Dios? ¿Cómo conoce a Dios él? Bueno, muy sencillo. El niño conoce a Dios a través de sus padres. Porque Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Cuando tú amas a tu hijo y le das cariño, él dice, vale la pena vivir, aquí estamos en este mundo. Y luego le dices, todo viene de Dios, toda la creación es de Dios, y le empiezas a explicar. Él no ve a Dios, pero como se siente protegido y seguro, cree en el amor, cree y cree en la misericordia cuando se porta mal y tú lo disciplinas, pero lo amas. Todo eso, esas acciones de amor y de disciplina le están enseñando a él que hay un Dios en los cielos. Llegará el momento en que lo va a conocer. Pero muchos rehúsan creer a Dios por lo que les pasó en la vida. Pero no basta con el contacto humano, natural, tiene que entrar la palabra. Y les voy a decir por qué. Porque todo ser humano va a ser juzgado por la palabra. Y dijo Pablo, juzgará a Dios a todos los hijos de los hombres en aquel día, lo oculto del corazón de los hijos de los hombres, por mi evangelio. Entonces, deje usted, no le niegue la oportunidad a su hijo de recibir la palabra y ya su espíritu se va a decidir. Pero usted cumpla con el mandamiento. Pero yo sé que no falla. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Bueno, hasta aquí tenemos 9 acciones que se deben hacer con la palabra. ¿Alguno quiere añadir una? Porque el estudio yo lo puedo mejorar. Se debe amar, se debe escuchar, se debe repetir, se debe comentar, se debe escribir, se debe meditar, se debe guardar, se debe de poner por obra y se debe de entender. Todo esto que les estoy diciendo, hermanos, no es una conferencia más. Todo esto que les estoy diciendo es que rectifiquemos el error. Y dijo el pastor Efraín, he andado con este mensaje, dijo, y el pueblo no escucha. Óigame, pues si a mí me ha hablado el Señor y no escucho, y quiero que la gente escuche, pues digo, que algo, hay una operación maligna fuerte. ¿Sabían ustedes, hermanos, que hay varios dioses en la Biblia, unos más fuertes que otros? Y si yo les preguntara, ¿cuál es el Dios que más rivaliza contra el Dios Todopoderoso? Pues todos van a decir el diablo, el Dios de este siglo. Pues quiero decirle que no. ¿Sabe cuál es el Dios que se opone a nuestro Dios en primer lugar? El dinero y las ocupaciones de la vida. No puedes servir a Dios y a las riquezas, decídete. No puedes servir a Mamón. Y nosotros vendemos por las ocupaciones y los afanes de la vida, vendemos el precepto de transmitir a nuestros hijos la enseñanza. Todo este mensaje que yo les estoy dando es para que tomen una decisión. ¿Qué día van a tomar para sentar a sus hijos alrededor de su mesa a explicarles? Primero, es una decisión. Aquí está el mandamiento. El hermano Efraín nos regaña, ahora yo lo regaño a usted. A los que me oigan a mí, yo soy responsable, le estoy diciendo, y lo tengo que poner por obra yo.
Entonces, quiero explicar cómo funciona y para que usted haga su decisión y luego no diga, pastor, mi hijo se me fue al mundo. Pues yo no tengo la culpa, el culpable es usted. Cuando se vaya el mío, entonces sí, yo soy el culpable y responsable. Pero es tan sencillo como apartar un día mínimo a la semana para entrarle. A ver, Chito, un comentario. No, ahorita que dijiste acerca de que nuestros hijos conocen, pues, escuchan la palabra, ¿no? Ajá. Y es una bendición que nuestros hijos sean tocados por el Espíritu de Dios. O sea, ya es una ventaja para nosotros, pues. Como mis hijos, yo no hice eso, yo no les enseñé la palabra. Se convirtieron en la iglesia, Dios los tocó, y vamos a los cultos. El Señor los tocó, se entregaron a Cristo, pero nunca me agarré, nunca tomé un discipulado para ellos. Entonces, ya es una bendición que nuestros hijos sean tocados por el Espíritu de Dios y son como un material dispuesto para darles la palabra. Sí creo que cometemos un gran pecado. Es pecado. Un gran pecado, ajá. Tener a nuestros hijos en la iglesia, a veces fríos, van a la iglesia por obligación, porque es el pastor. Por cultura. Ajá, exactamente, van a la iglesia ahí, pero uno los ve que están fríos, que no conocen, el mundo los jala y cometen faltas, errores, y es nuestra responsabilidad. Hace unos días o hace unos meses una hermana me dijo que ella se despertó hablando en lenguas, y luego se fue con sus hijas y les decía, obedeced a vuestros padres en todo porque esto es justo delante del Señor, y se lo repetía. Y las hijas de ella me dijeron, hermano, yo sentía miedo cuando mi mamá decía el texto. Tiene autoridad. Ajá, pero se acaba hablando en lenguas. Y si ella se despertó, había una preocupación en ella porque ella continuamente está preocupada por sus hijas, pero no se siente hablar la palabra, pero está preocupada. Y se despertó preocupada y se levantó hablando en lenguas y le decía, obedece a vuestros padres en todo porque esto es justo delante del Señor. Y si nosotros sentíamos miedo, hermano. Entonces, si nosotros tenemos a hijos dispuestos, pero no enseñados por nosotros, pues yo creo que la enseñanza, y estoy seguro que la enseñanza es de Dios y que tenemos que tomar un tiempo. Yo ya tengo nomás uno en mi casa. Pero ¿qué tiene? Ahí lo voy a agarrar, si tengo que tomar un tiempo. Y sí lo voy a agarrar. ¿Tienes mandamiento de agarrar? Sí, ajá. Y nos excusamos, como tú eres pastor, yo soy pastor, y luego tenemos muchos compromisos, ¿verdad? No, que acá, que el discipulado, que yo tengo un discipulado en el marinero, y luego que voy para acá. Y luego se va pasando el tiempo, y los hijos van creciendo, y ahí se van quedando en el olvido. Y luego la Biblia dice que el juicio de Dios empieza por casa. Si no obedecemos esa parte de la Escritura, primero nuestros hijos, enseñando a nuestros hijos, pues es una gran bendición para nosotros y también para la congregación, para los otros hijos de la congregación. Entonces, si hacemos caso hoy, hermanos, a la enseñanza del pastor, de nuestro hermano Gamaliel, y tomamos un tiempo, la gran rivalidad es la economía, el trabajo. Siempre estamos posponiendo algo tan importante como la familia. A veces, vamos a decir, por decir algo, no, digamos que no hiciéramos lo de sentarnos y enseñar la palabra, pero en otras cosas posponemos a la familia, a veces. No tengo tiempo, tengo una conferencia por una parte, no tengo tiempo, tengo un culto por una parte, y los hijos y la esposa van siendo relegados así. Allá pasan los meses y quedaste de ir, es mi hija, al rato la veo, es mi hijo, al rato lo veo, y los problemas a veces se crían en el corazón de los hijos y luego explotan y los hijos queremos ya resolver. Ajá, cuando el problema viene desde atrás. Ajá, llega un momento en que ya los hijos ya a veces pareciera como que no tiene solución el problema porque el muchacho está tan dañado, tan débil, sin armas en su vida para defenderse del enemigo, porque nosotros como padres que tenemos la obligación, el derecho y la obligación
de enseñarle a nuestros hijos y darles las armas necesarias para defenderse, no lo hicimos. Es como... ¿Por qué no lo hicimos, Chito? Pues fuimos desobedientes al mandamiento, sí sabíamos, porque yo he predicado del libro de esta ley no se apartará de tu boca. Y nuestros líderes no nos metieron a esto. Ajá. También. Cuando yo me convertí al Evangelio, a mí no, esas enseñanzas no venían ni matrimoniales, no, y teníamos problemas matrimoniales y no sabemos cómo enfrentarlos porque no tuvimos nunca una enseñanza. Entonces nuestros hijos carecen de armas, carecen de conocimiento. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Se enfrentan a situaciones y no saben cómo solucionarlas porque nosotros como padres nunca les ayudamos. Entonces yo quiero presentarles el proyecto de, primero decídase, porque es mandamiento de Dios, y le vamos a ayudar, le vamos a dar hojas para diferentes edades, porque la pregunta es, ¿y qué le enseñaré a mi hijo? ¿Qué textos les enseñaré? Bueno, ahorita pastor, ya es un adolescente, no lo voy a tratar como de 5 años, tiene toda la razón, necesita ayuda, usted una orientación, pero lo primero no es eso, lo primero es decídase, apartar el tiempo una vez por semana mínimo, que sea, permítame la palabra católica, que sea ese momento sacrosanto. Sí, nada de que lo posponemos. No, señores. Momento divino. Sí, intocable porque si no se pone así, se le va a ir la vida otra vez. Yo tengo 3 intentos. Sí, hermano. Yo sí lo he hecho, hermano. Inclusive le he dicho a los hermanos. Le calé una vez por semana, pero es difícil, bueno, tiempo. No, ahí ya, cuando dices difícil, ya está derrotado. Y luego trato de hacerlo una vez por mes. No, Y es muy lejos. Pero sí lo he estado intentando, porque sí estoy consciente. Lo empiezo y luego paro, pero lo vuelvo a empezar otra vez y lo vuelvo a parar, porque yo sí sé que sí es importante para mis hijos y para la congregación. Y también les he dicho a los hermanos que busquen un tiempo. Sí se puede, nomás que hay que encontrarle, pero sí es algo que sí debemos de estar haciendo. No es muy importante, no es importante, es muy importante y es difícil. No hablen así ya. Un día a la semana es difícil. No les pido 2 horas, dice el Señor. Siéntate un ratito, dale un texto, medítalo, desglósaselo, déjale tarea. Después nos vamos al fútbol, siéntate un ratito, hijo, a ver Porque si decimos, no, es difícil, ya estamos arruinados. Sí, porque si yo te sigo el rollo, mejor dejo ya la conferencia y no hago nada. No, es que esa forma es difícil para el que no ha entendido la gravedad. O sea, otra vez lo dejamos como cuando se pueda. No, hermanos, esto es bien grave. No, digo, no te estoy insultando, ni te estoy... Yo reconozco que sí es muy importante. Es fundamental. Y que sí lo he estado intentando una y otra vez, porque sé que sí se puede, es cosa de nosotros. No lo deje una vez al mes, por favor. Le voy a decir por qué. Porque el diablo a ellos les habla todos los días. Así El diablo a ellos les habla todos los días. ¿A cuántos aquí les ha hablado el diablo? Pues claro, porque tiene la frecuencia universal. Y ese es otro tema. El diablo te habla. No es lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, yo, mis esposos, la mayoría de las veces predican martes y domingo. No es lo mismo que le oye la predica, tu papá está. ¿Verdad que no es lo mismo? Es impersonal, porque está en el púlpito, es para los hermanos, ¿no? Aquí, a ver, hijo. A ver, claro, es una atención que el niño está recibiendo. Oíd, hijos, la doctrina de un padre. Así dice la Biblia. Oíd, hijos, la doctrina de un padre. Yo tenía a mi padre y él me enseñaba. Y me decía, mantenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría. Ahí está. Que es, entonces, nosotros no estamos en el mandamiento, no lo comprendemos, no comprendemos la gravedad del punto. ¿Sabe hasta cuándo?
Hasta que el muchacho se levanta con aquella fuerza y dice, caray, ¿y este de dónde sacó? Yo no conocí a este león. ¿Y por qué? Porque tiene doctrinas de Satanás. Las doctrinas de Satanás es el ego. Miren, hermanos, cuando Cristo fue tentado por el diablo, usted estudie eso, pero el último golpe que le quiso dar, le dice, todo esto te daré. Dice que le mostró en un momento de tiempo la gloria de los reinos del mundo y su gloria. Dice, fíjese la oferta, qué ofertón, ¿verdad? Todo esto te daré. Escuche, si postrado me adorares. Aprenda bien esto. El hombre que busca su propia gloria está adorando a Satanás. Porque Satanás es adorador de sí mismo. Y cuando tú puedes estar predicando la palabra de Dios, siendo un pastor, y si estás en el fondo de tu corazón donde Satanás te habla, y yo no sé cuándo te habla, sé cuándo me habla a mí, no sé cuándo te hablará a ti. Pero cuando te habla, que te glorifiques a ti mismo y que no busques la gloria de Dios, sino tu gloria, te estás inclinando ante Satanás, porque es lo que él hace. Yo te doy todo. Eso en un sentido profundo, ¿no? Pero ahora, el que busca los oropeles de este mundo, esa es adoración de sí mismo. Esa es la doctrina del diablo. Entonces, a tu hijo le ha estado hablando Satanás y ni cuenta te diste. Ah, no, pero una vez al mes. ¿Cómo que una vez al mes? Si el diablo le habla todos los días a tu hijo. Tarde, mañana, noche, lo trae, esto y esto y esto, y al rato de repente, sueños, todo, comerciales, por un hombre, por otro, acá, el diablo lo trae. Miren, una vez, hermanos, para hablar de este contacto personal, me dijo el Señor, ve con una familia, y eran las 3 de la mañana, te vas a levantar temprano, ve a visitar a tal familia, pero ponte a orar antes de ir. Sí, Señor. Me di vuelta en la cama. Ve a visitar. Y sí, Señor, ahorita me levanto a orar, y me di vuelta. Dije, pues ya me trae cosido algo está pasando en esa familia. Y ve a visitar, levántate. Y me di la vuelta, y luego me dice el Señor, si quieres, ve. Ay, caray. Ya la cosa, dije, no, perdóname, Señor, ya me está diciendo, Si quieres, haz lo que quieras, pues. haz tu voluntad. Ah, sí. Y me levanté, Señor. Pero luego, cuando estaba orando, me explicó, te voy a explicar, me dijo, que tú tienes una ventaja sobre el diablo. Ah, caray, dije, una ventaja sobre el diablo. Sí, porque el diablo no le es permitido presentarse en cuerpo, hablarle a las personas, les habla a la mente. Y le llega la idea a través de otros hombres, a través de mensajes, pero le llega. Y tu visita pastoral, tu presencia corporal impacta, Así es. porque no es una idea, es tu calor, tu amor, tu compañía con ellos ahí. Ah, dije, la visita pastoral es importantísima. Así es. Ahora aplícalo a tu hijo. ¿Cómo va a ser igual que el pastor esté predicando del púlpito a que le diga, hijo mío, siéntate aquí, te amo, hijo, a ti te amo, no me interesa ahorita nada, me interesas tú. Mira, hijo, háblenos un poquito de ese contacto personal. Con el hijo, a veces nosotros, hermanos, como nosotros, hermanos, creemos que lo que les expresamos a nuestros hijos, el cariño que les mostramos, es algo pues, natural, porque es natural que el padre ame a su hijo. Pero yo he tenido una experiencia con
últimamente con el güero que yo no había tenido. Ella está creciendo y tiene sus ideas. Y ahí fue cuando me di cuenta yo que de lo que estamos hablando, precisamente a mí también el Señor me habló en estos días. Y como dice el hermano Lucino, yo también lo he intentado, pero no le damos la importancia que tiene, o sabemos que es importante, pero no tomamos la determinación hasta que no vienen las cosas. Entonces Dios me empezó a hablar a mí también, y me habló muy fuerte por la escritura de cuando dice la palabra de Dios, quieto estuvo Moab desde su juventud. Empecé a notar que mi hijo, había un cambio en él, y me lo comentó, me dijo, me siento así y quiero esto así. Y al principio no hice mucho caso porque dije, pues está creciendo, pero ya cuando se fue más a fondo a hablarme de lo que él pensaba y los cambios que había en él, ya me preocupé y dije, no, tengo que buscar la manera de acercarme a él, pero ahora ¿cómo le hago? Precisamente lo que decía el hermano, el contacto siempre ha estado, siempre he sido cariñoso con él y todo, pero cuando se trata de la palabra ya es muy diferente. Él tiene su doctrina. Sí, él tiene su doctrina, él tiene sus ideas, él sabe que yo lo quiero, él sabe que está seguro conmigo, pero él ya creció y él ya quiere desarrollarse en lo que él cree, en lo que como él ve la vida. Entonces, Dios comenzó a tratar conmigo y estoy en ese proceso también de reconocer que fallé en esa área, que porque, como dice el hermano, como está en la iglesia, está tocando, no se me va de vago, no de nada. Pensé yo que todo estaba, entonces me habló el Señor a través de la escritura, quieto, no pasó por cautividad, o sea, estás muy tranquilo, tú crees que todo está bien, y bajamos la guardia porque pensamos que todo está bien y estamos desobedeciendo. Entonces ese es el problema que ahora yo estoy enfrentando, que no lo siento tan grave porque no es algo que me dijo que anda en el pecado, pero sí desde muy chico comenzó a decirme, y papá, hay muchas cosas que uno quiere hacer, pero no las podemos hacer. Y yo nomás me reí, ¿no? ¿Cómo que me quiere decir? No, pues es que en la escuela hay muchas cosas que mis amigos me invitan y yo sé que no las debo de hacer, pero no, es difícil. No sabe por qué no las debe de hacer, Sí. no sabe lo que implica. Exactamente. Y casi ahí me estaba él diciendo, o sea, enséñame. Sí, pero yo dije, mi hijo es santo, pues. Ahí está en la iglesia. Sí, mi hijo es santo. Sí. Y luego al último se da cuenta que es santo el enmascarado de plata. O sea, mi hijo sabe textos. Mis hijos, los hermanos lo quieren. No, o sea, no nos engañemos. Sí, también que los hermanos los quieran y que se gocen, pero tenemos nosotros que acercarnos más porque ya nos llega el momento en que cuando ya viene el periodo, entonces sí, también nosotros cambiamos y ahora queremos cambiar las cosas y ahora nos cuesta más trabajo hacernos entender. Porque se violó el mandamiento, ¿no? Así es. El hermano Efraín explicaba de la autoridad del padre comparado con la autoridad de la madre y daba porcentajes, ¿no? Que cuando se convertía un padre, toda la familia se convertía por lo general. Claro, pues el viejo pesa. Y cuando se convertía la madre, tardaban años, pues sí, porque le ruega al viejo y el hijo, no, mi mamá está loca. Pero cuando se convierte el viejo, el viejo, mira. Y el hijo dice, ay, ahora les voy a decir algo. La autoridad del padre, la palabra tuya como padre, pesa mucho para un hijo. Ahora, estoy hablando del nivel humano. Tú, aquí me llegas a tal hora, y si no, y si me cumples te doy una lana. No, dice mi papá, y me prometió, y te cree, y todo. Claro que pesa. Fíjate bien, si tu palabra de padre pesa,
¿Cuánto más si le vas a dar tú una palabra poderosa que no es tuya, sino del Padre Celestial, pero a través de tu autoridad va a pegar en ese corazón, pero no como pastor, no como papá? Este mensaje no nos responsabiliza a los pastores, a cada padre. La repetirás a tus hijos, es asunto de usted, hermano, y tuyo y mío, no como pastor, como padre. ¿No tiene alguna pregunta aquí? Un comentario. Un ¿no? comentario. Hace años que tuve un problema con mi hijo, como cuando él tenía como 10 años, siempre me tenía una necesidad de trabajar con él. Y yo he trabajado mucho con él, pero él se cerraba mucho siempre. Entonces ya las cosas han pasado, gracias a Dios ya hemos avanzado demasiado. Entonces el otro día en la convención el Señor me dio una palabra para él, pero no de mí, sino de otro hermano, para él, y me dijo el Señor de que lo hace pastor. Entonces yo fui a hablar con él y le dije, hijo, el Señor me habló así, me dijo que te dijera esto. Y me dijo todo lo que le dijeron. Y me dijo, estoy orando, y me dijo, sí, yo sé, porque ya me habló él y me dijo lo mismo. Entonces, yo he mejorado mucho la situación con él, pero tengo otras 3 hijas. Entonces ahora tal vez no agarro una hora para enseñarles, pero como ya trabajo muy poco, ahora ya voy por ir a la escuela. Y en el camino. Y comienzo, como decía mi papá, estando en el carro, nadie se puede bajar, echa el seguro y se tienen que quitar, lo que tienen que quitar. Y dice en el camino, ¿no? Sí. Y ahorita lo que hago, por ejemplo, que hago un proyecto, me jalo a una y me pasa los tornillos y comienzo a hablar del pecado. Y esta manera no sirve, el pecado es así. Y comienzo a hablar, pero mira cómo Dios nos transforma, nos hace una mesa, nos hace útil a la obra del Señor. Y como que ella va a agarrar el concepto. Y la semana pasada, la tercera obra, que ya de 12 años, ella tiende a ser muy rebelde y muy vanidosa. Entonces yo sé que tiene un defecto y yo tengo que trabajar con ese defecto de mi hija para que ella pueda entender que tiene que servir a Dios. Entonces, ella dice de que tiene que haber igualdad para los hijos. Yo el lunes, ella el martes, el otro así. Pero no, yo no puedo ir el lunes ni el martes, no me toca porque somos más. Así, es igual, tiene que ser para todos. Ella descansa un día, yo también tengo que descansar un día. Ella usa mucho la igualdad. Entonces, un día le pedí un vaso de agua, una soda con hielo, y me dijo, a mí me tocó ayer, digo, me toca Keila, pero Keila está calentando tortillas. Le dije, no es justo, dijo, no es justo, y comenzó a renegar. Y entonces, lejos de enojarme con ella, le dije, no, espérate, vamos a hablar. A ti porque a ella le gusta correr mucho, porque ella quiere guardar su línea. Entonces le digo, mira, te voy a enseñar algo, si tú quieres vivir, le dije, que dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre. ¿Quieres vivir? Dice, obedéceme lo que yo te diga, porque no es nada injusto. Y la Biblia dice que cualquiera que diere un vaso de agua fría a esos pequeñitos, Dios lo recompensará. Hay una recompensa si tú haces las cosas de buena manera. Y después del coraje que hizo, empezó a reír. Y pasaron como 3 días y le volví a pedir una soda con hielo. Y como yo siempre le pido 4 hielos, le dije, y me dijo, papá, le eché 2 más. Sí, es el concepto. Entonces, pero qué bueno que nos dice eso de reunirnos así, porque ya uno se siente más comprometido, pues, porque ahora ya Es mandamiento. Ya no es alguna idea mía, hay que hacerlo ahora, pero si sigo trabajando en lo otro con ellos también. Qué bueno que dices eso, Claudio, porque cuando hemos expuesto esto, preguntan, pues usted habló del Shabbat. Hermanos, es parte el Shabbat, perdónenme, pero esa es primaria, es como que los obligó el Señor. Acá en la gracia es otra cosa, pero el mandamiento dice en el camino, cuando te levantes, ese es un día a la semana. Es todo el tiempo. Toda la vida. O sea, aquí no es que un día, pero sí sería bueno mínimo un día, porque es como que el niño se va a sentir, esto es para mí. O sea, me están teniendo en cuenta. ¿Por qué mis hijos se enojaron, mija, cuando dejé de hacerlo?
Ellos reclaman mucho que tú le das tiempo al radio y le das tiempo a muchas cosas y a ellos no. Entonces ese es el problema que ellos tienen. Mi papá no nos da tiempo a nosotros. Ahí está la cosa. Entonces, hermanos, miren, les voy a... ¿Qué horas son ya? De 2, la 1, a las 11. Hermano, córtale y vuelve a iniciar, por favor, la siguiente parte, porque quiero terminar de decirles lo de la palabra, la esencia del mandamiento. Y después, si es un video muy largo, no se los va a poder compartir tan fácil, se los va a mandar a su correo, ¿no? Y está muy pesado de 2 horas. Córtalo y vuélvelo a iniciar.